Hola, soy Mario Mesa, autor del libro Historia mínima de Arequipa, desde los primeros pobladores hasta el presente, junto con Víctor Condori, historiador arequipeño. En este libro, básicamente lo que queremos es dar a conocer desde una mirada transversal, de larga duración e interdisciplinaria, lo que es la historia de Arequipa desde sus primeros pobladores hasta el presente, que incorpore aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y que pueda ser sobre todo fácilmente leíble por parte de las personas interesadas en la historia regional de Arequipa, pero también de la historia de Arequipa dentro de la historia peruana. Este es otro aspecto importante del libro, que podamos entender la historia de Arequipa dentro de lo que es la historia del Perú, y sobre todo la historia del Perú en una perspectiva de largo plazo, donde podamos entender los procesos y las transformaciones que ha tenido Arequipa a lo largo de la historia peruana en los últimos, diríamos, 3.000 años, 4.000 años. Y esto sobre todo para entender cuál es el papel que ha tenido Arequipa en el proceso histórico que ha marcado muchos momentos decisivos en la vida de la historia del país. Momentos históricos que van a ser trascendentes no solamente para los arequipeños, sino para todo el Perú y en algunos aspectos incluso para el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta de que Arequipa ha forjado gente ilustrada, intelectual, gente que ha tenido un impacto político en la vida de nuestro país. En ese sentido, les invito a leer el libro Historia mínima de Arequipa y que puedan difundirlo y disfrutarlo y que sirva sobre todo para entender lo que es el Perú y Arequipa. Mario, si bien Arequipa es una región, digamos, caracterizada por su voz anticentralista a nivel nacional, digamos, no ha podido ser inmune al centralismo local, ¿no? Porque la ciudad tiene mucho más, una situación económica mucho mejor que las provincias que tiene Arequipa, ¿no? ¿Por qué crees que no se pudo desligar la región del anticentralismo, digamos? Porque fundamentalmente el anticentralismo ha sido una de sus banderas fundamentales para tener una presencia política en la vida del país. El anticentralismo, o mejor, más que anticentralismo, yo diría descentralización, porque hablar de descentralización es hablar básicamente de democracia, y en Arequipa la democracia ha tenido, diríamos, un pilar fundamental entre pensadores, intelectuales, gente que ha pensado fundamentalmente en que el poder político, económico, cultural y social debe ser redistribuido de manera equitativa entre todos para poder vivir en paz y poder convivir y prosperar. Y eso diríamos desde los primeros pensadores liberales que han aparecido en el siglo XIX hasta las generaciones más actuales que en el siglo XX, ¿no?, han afirmado la idea de la descentralización como una forma de construcción democrática del país. Y eso obviamente ha marcado en buena parte la agenda del crecimiento democrático del país en medio de una serie de transformaciones económicas y sociales que han construido para bien y para mal muchas veces también el país que somos, ¿no? Pero que en todo caso, si algo central se rescata de que Arequipa no puede desligarse necesariamente de los problemas que aquejan al país, es la cuestión de la descentralización, ¿no?, y la democracia, que eso contrae. Finalmente, hablando a futuro, los desafíos quizás, ¿cuáles crees tú que son la educación, el tema de las industrias, ¿no? ¿Cómo ves tú Arequipa futuro? Tiene que necesariamente apelar a sus tradiciones democráticas, descentralizadoras y de afirmación de los derechos
de las regiones y de las provincias del interior del país para hacer sus propios proyectos regionales. Arequipa tiene mucho de eso en su historia, ¿no? Desde que Basadre consideró, diríamos, que Arequipa era el caudillo colectivo o la pistola que apunta al corazón de Lima, y Arequipa no dejó de tener esa performance ni siquiera en el siglo XXI, ¿no? Tiene que volver sobre esos pasos a reconstituir sus proyectos propios de desarrollo y de fortalecimiento para la democracia del país. O sea, un Perú sin Arequipa es básicamente un Perú sin una sustancia democrática, ¿no? Y eso hay que entenderlo así.